La victoria de la derecha con Sebastián Piñera a la cabeza fue de verdad una paliza. 9 puntos de diferencia. Es verdad que todas las encuestas de los días previos a la elección daban una victoria cómoda a Sebastián Piñera, lo que pasa es que no se podían dar a conocer por razones legales. Una victoria de más de 3 puntos, pero solo una encuesta, la de la Universidad del Desarrollo con Eugenio Guzmán a la cabeza, dio en el clavo con los 9 puntos de diferencia. A las 5 de la tarde del día de la elección había un ambiente optimista en el comando de Alejandro Guillé. Como ya se sabía que había aumentado la participación electoral, finalmente votaron 436.000 personas más. Por ejemplo, la senadora Isabel Allende auguraba una victoria de Guillé de 2 puntos a las 5 de la tarde de ese día. Todo se vino abajo un rato después. Por primera vez, la derecha ganó, por ejemplo, la segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima regiones. Por primera vez, nunca había ganado desde el retorno a la democracia. En Concepción, la ventaja de Piñera fue de 13 puntos. En Arauco, Sebastián Piñera obtuvo 55 puntos. En Cañete 59, en Tirúa 58. También ganó en Lota, también ganó en Talcahuano y en la región metropolitana, en Independencia, en La Cisterna, en Cerrillos. Una victoria amplísima. Y algo que le duele al oficialismo. Sebastián Piñera sacó más votos que Michelle Bachelet cuando se enfrentó a una débil Evelyn Matei. Por eso, y por otras cifras, fue una verdadera paliza. Se acabó eso de que Chile es y será de centro izquierda y que la victoria de la derecha solo se produciría cuando los astros se alinearían para que finalmente un candidato de ese sector pudiera ganar. Dio lo mismo que el gobierno se la jugara en la segunda vuelta, que la jefa de campaña de Guillé fuera Michelle Bachelet y que su vocero en realidad era la vocera de gobierno, la ministra Paula Narváez. Y la traída de Pepe Mujica, de un hecho político, se transformó en realidad en una simple o mera anécdota. La capacidad de movilización de la derecha fue tal que el día de la elección, a las 8 de la mañana, cuando estaban constituyéndose las mesas, o instalándose, como dicen otros, bueno, resulta que ya estaban ahí los apoderados de la derecha. La derecha tuvo para 42.000 y tantas mesas 50.000 apoderados, más de uno por mesa. Bueno, resulta que apoderados de la nueva mayoría o de la fuerza de mayoría prácticamente no había. Para la segunda vuelta, ustedes vieron cómo se la jugaron adversarios de Sebastián Piñera. José Antonio Kast, Manuel José Sandón, hicieron campaña intensa. El mismo Sandón dijo que no votó por Piñera en la primera vuelta, pero se la jugó en la segunda vuelta. Y al otro lado, ¿qué hizo Carolina Goich? ¿Qué hizo Meo, por ejemplo, que se había transformado en una especie de guillerista absoluto o de bacheletista total? ¿Qué hicieron? A Guillé no se le puede reprochar mucho. Subió muchísimo su votación para la segunda vuelta. De hecho, buena parte de los adherentes, de los que votaron por el Frente Amplio, votaron por Alejandro Guillé en segunda vuelta. Así el problema es que Sebastián Piñera aumentó en más de 800.000 votos su votación para el balotaje. Ahora viene, obviamente, la soledad de Alejandro Guillé. Su conferencia de prensa, al día siguiente a la elección, el día lunes, fue patética. Lo acompañaron 8 personas y ningún dirigente político. Naturalmente que a él lo enaltece el hecho de haber visitado a Sebastián Piñera el mismo día de la elección y haberlo felicitado y haber reconocido claramente su derrota. Pero ahora, Pepe Out, Ernesto Velasco, Carlos Maldonado, que fue ministro, Juan Luis Castro, socialista, Fuad Chaín, demócrata cristiano, dicen que el gobierno, las reformas, la impericia, el voluntarismo, todo eso se juntó para la derrota. Ahora le están echando la culpa al gobierno. Paula Narváez, la vocera de gobierno, en forma torpe, dice que la derrota es electoral y no política. ¿Cómo va a ser electoral y no política si esto también es una derrota política? ¿Acaso no fue una elección política? Torpe la ministra Narváez. Hugo Gutiérrez dice que los electores son tontos, claro, salvo los que votan por él. Aquí pasó de todo en cuanto a declaraciones y declaraciones tontas. El Partido Comunista inventó una expresión esa de los fachos pobres, pero si... A ver, si el 50 y tantos % de los chilenos votaron por Piñera, ¿serán todos fachos pobres? ¿Por qué pasó lo que pasó? Estas podrían ser
algunas razones. Primero, el cansancio. Yo diría el cabreamiento con un gobierno que promete y no cumple. Prometió gratuidad 100%, ¿se acuerdan? Y después dijeron que la gratuidad iba a llegar quizás cuándo, en decenas y decenas de años más. Todos sabemos además que al bachiletismo siempre no le importó nada la sucesión, sino que el llamado o el famoso legado. Así se explica además el apoyo de Michelle Bachelet a su hijo Sebastián, el nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado, el premio a la fiscal Solange Huerta, que logró que no hubiera ningún responsable por las muertes del tsunami, ninguno. Recordemos que la nombraron como directora del Servicio Nacional de Menores, el CENAME. La intervención y la manipulación del Servicio de Impuestos Internos, donde Michelle Bachelet nombró a su propio abogado como subdirector jurídico. El intento de nombrar masivamente notarios en la hora nona, en plena campaña. Eso de implementar una reforma tributaria que increíblemente subió los impuestos y produjo menos recaudación. El empleo que se precarizó bajo este gobierno, el crecimiento estancado. Pero esto no es lo único. Yo diría que posiblemente la superioridad moral de la centroizquierda se terminó. ¿O acaso no fue brutal, repito la palabra, brutal, que Michelle Bachelet negara que existiera precampaña cuando todos la vimos, porque esa precampaña fue financiada en buena parte por Julio Ponce Lerú, el yerno del general Pinochet, que además se enriqueció gracias al dictador? Algo de nauseabundo, sí, de nauseabundo se esparció por el país. Los partidos naturalmente quisieron soporte, como el Partido Comunista, vendiendo sus propiedades a palos blancos para cumplir solo formalmente la ley. Un ejemplo clarísimo de letra chica. Los chilenos posiblemente ya no estén segmentados por ideologías, alguien es de izquierda, es de derecha, el otro es de centro, sino más bien por intereses. Eso que alguien teóricamente podría llamar universales culturales comunes, algo en que los chilenos se pueden incluso, que a lo mejor perteneciendo a distintas ideologías, si estas que ya existen, voten por un candidato común, alguien de izquierda o de derecha, porque hay un interés común que los une. La nueva mayoría ofrece además algo antiguo, más Estado, por ejemplo, sin mejorar el Estado. Y los chilenos no tienen una buena opinión ni de los sistemas de salud, ni de los tribunales, ni del Ministerio Público, ni de tantos otros servicios. Creen además que muchos de los funcionarios de estos servicios tienen privilegios. Se viene ahora un tsunami tecnológico, se viene la robótica, el reemplazo de personas por robots, y no se ve a la nueva mayoría ni a esos partidos preocupados de estos temas. Pero se explica además la derrota por la crisis de la democracia cristiana, por ejemplo, en que la democracia cristiana no tiene salida. ¿Qué va a hacer? ¿Se queda sola? Eso es patético. ¿Va a pactar con la derecha? ¿Va a llegar a pactar con la derecha? Se divide absolutamente, se produce una especie de diáspora. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a estar en la izquierda junto con el Frente Amplio y el Partido Comunista cuando ha dicho una y otra vez que no quiere el PC y que se va a ir con el Frente Amplio? La democracia cristiana tiene poca o ninguna solución. Y está la crisis del PPD. René Alinco podría perder su diputación. Si eso es así, el PPD se va a transformar en la bancada más pequeña de la Cámara de Diputados. A eso llegó el PPD. Son expertos en los jíbaros, esos señores que achicaban las cabezas. Bueno, ellos se achicaron como partido en forma increíble. ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? Donde Álvaro Elizalde, después de que hubiese esta derrota increíble, no renuncia esa perna a su cargo de presidente. Pero también el Frente Amplio debiera leer con atención lo que pasó en estas elecciones. El Frente Amplio tiene una gran oportunidad de liderar la oposición ante la prácticamente estado falmélico en que se encuentra la nueva mayoría. O sea, si hay alguien organizado hoy día, podría ser el Frente Amplio y no la nueva mayoría. Y por lo tanto podrían ser los líderes de la oposición. Pero simplemente habrá que ver cuánto del Frente Amplio se están dispuestos a organizarse, a presentar un país que por último sea tolerable a una mayoría. Porque resulta que ese 50 y tantos % que votó por Sebastián Piñera tendrían ellos que capturar parte de ese electorado. Simplemente estamos ante un electorado que es volátil, absolutamente volátil. Y por lo tanto, frente a eso, el Frente Amplio tiene que poner atención. Pero los desafíos por su parte de Sebastián Piñera son enormes,
son gigantes, porque sería un error que la derecha pensara que quienes votaron por Sebastián Piñera son ideológicamente de derecha. Simplemente, y lo repito, eligieron al que estimaron mejor para sus intereses. Por eso, la votación de Piñera es frágil, absolutamente. Y hay que recordar además que el 45% de personas que votó por Guillé son, muchísimos de ellos, antipiñeristas. ¿Qué debería hacer a lo mejor Piñera? Entre varias cosas. Bueno, renovar los liderazgos de la derecha. Algo muy difícil cuando se está en el poder. Cuando se está en el poder, todos se apernan al poder. Insisto, eso será muy difícil. Porque ¿cómo apartar, por ejemplo, a Jacqueline van Rysselberghe en la UDI? En segundo lugar, debe, para ocupar el centro político, convertir a la derecha chilena en una especie de derecha socialdemócrata. Una derecha que no le tenga miedo a la palabra Estado. Yo le aseguro que la derecha francesa, alguna vez Jacques Chirac, nunca le tuvo miedo a la palabra Estado. Pero al mismo tiempo, modernizar el Estado. Debe combatir los conflictos de interés, los del propio Piñera y los del gobierno. Y debe combatir los abusos empresariales. Porque ya está bueno que, por ejemplo, las empresas paguen cuando quieran, abusando de su posición dominante. Y deberá fomentar la competencia, porque en Chile siguen las fusiones con el beneplácito, yo diría el gentil auspicio, de la Fiscalía Nacional Económica. Y debe inyectar a los... realizar una inyección a la vena, un combate, un antídoto frente a la desigualdad. Y esto se puede hacer con políticas innovadoras. Y debe incorporar a otras figuras. Es obvio, por ejemplo, que debería haber nombrado a Andrés Velasco como ministro de Hacienda. Porque los que son candidatos en la derecha ministro de Hacienda tienen que entender que podría haber intereses superiores desde el punto de vista político. Y debe tener una política que convoque a los jóvenes. Su mayor victoria es que jóvenes votantes del Frente Amplio puedan incorporarse, por ejemplo, en forma entusiasta a proyectos del gobierno de Piñera. Y debe hablar menos de economía y tener una agenda social, hablar más de una agenda social. Para esto Piñera tiene muy poco tiempo, porque se le puede dar vuelta, como se dice en el campo, la tortilla. Y ahí el Frente Amplio tendrá una gran oportunidad. Piñera tiene que trabajar rápido para cambiar todo esto y mucho más. En Piñera está la posibilidad de una segunda derrota de la izquierda. La Concertación sufrió una derrota cuando creyó ganar. Sufrió una derrota en 1988 cuando ganó el plebiscito y en 1989 cuando empezó a gobernar durante tantos años. ¿En qué consistió esa derrota? En que esa izquierda gobernó como si fuera la derecha. Y esa es la peor derrota que puede ocurrir en política. Ahora podría sufrir no esta derrota de la elección recién pasada, sino una derrota política. Y está la posibilidad de que Piñera, con una agenda de este tipo, logre copar el centro político y por lo tanto muchos intereses de los chilenos para derrotar a la derecha, a la izquierda, pero una derrota cultural y no solamente política. Porque si fracasa Piñera, y esa es una posibilidad cierta, ante la magnitud del desafío, la izquierda será más radical en sus planteamientos, simplemente porque ya habrá probado que la derecha no funciona.